¿Quieres saber qué es un out? ¿Qué es un blank? ¿Qué es una win condition? ¿O la carrera del daño? Si quieres saber este y más conceptos, quédate en este video. Toma asiento, la clase ya va a empezar. Escuelita Mil te va a enseñar. Jugar como un pro, lo vas a lograr. Ven a la clase, te ganas de buscar. Ponle atención a Víctor del Bar. Hola, mi nombre es Víctor del Bar y bienvenidos a la clase número 3. Ya se está complejizando un poco más la cosa y esta clase es clave para aprender conceptos que quizá no conoces. Y además, estos conceptos van a ser muy útiles en el futuro, porque cada vez que vayamos conversando, vamos a utilizar muchos de estos conceptos. Por ende, te recomiendo verlo más de una vez y de paso dejarme un like. Primero que todo, quiero agradecer a Matías Atuán, que es mi editor, por la intro y todo eso. Matías puede dejar su correo por acá o por allá, no sé, él verá, o por allá. Él verá dónde lo dejará para que lo contacten, y si quieren hacer o quieren pedirle un trabajo de edición, ahí puede estar. Vamos a comenzar entonces con el glosario de los TCG, más que de mitos y leyendas. Hay muchos conceptos que quizá no vas a conocer, entonces te recomiendo escucharlos. En la clase anterior vimos los tipos y arquetipos de baraja, fundamental para analizarlas posteriormente, analizar cada raza y cada baraja de racial libre, racial full, o sea, racial, perdón, soporte libre, racial edición y full. Pero vimos todos los arquetipos. Quizá hay arquetipos que tú no conoces, te invito a verlo. Por ejemplo, arquetipos como Tempo, arquetipos como Prison Control, son barajas que no son tan comunes. Pero sí vimos que de Combo, Control y Agro se desprenden todas las barajas. Hay algunas que tienden más al Tempo y otras tienden mucho más al Advantage. Hoy día te traigo el glosario, entonces comenzamos. Bite, como su nombre lo dice, es una carnada. Un bite es jugar una carta esperando que tu oponente gaste sus respuestas en esa carta en vez de en tu carta principal, que tiene la estrategia muchas veces para ganar, o para ganar una gran ventaja en la mesa, por ejemplo, o para deshacerte de la carta molesta de tu oponente. Hay que saber bien cuándo una carta es un bite real. Muchas veces algunos jugadores, a jugadores más experimentados, tratan de hacerles un bite. Por ejemplo, jugarle aliados como Espartaco o aliados irrelevantes en la mesa que no van a hacer nada, y porque ese aliado pasó, le lanzan un aliado más fuerte y se comen una red de plata, o se comen los removal a los aliados precisos y dicen, quizá no la tenía, oh, justo la robo. No, muchas veces tu bait puede ser malo. Es clave para ser un buen jugador aprender a baitear con las cartas correctas. Este es un concepto que vamos a ver en futuros jugadas, más que como concepto. Vamos a aprender a baitear bien en el futuro. Otro concepto muy importante es blank. ¿Qué es un blank? Son cartas o habilidades de cartas que no nos van a servir de nada. Por ejemplo, supongamos que yo en mi mano tengo puros oros y sigo robando oros. Entonces ahí yo estoy robando solo blanks. Por ejemplo, en una mesa donde no tengo dos aliados, robar una manzana es un blank, es una carta que no hace nada. Blank viene del póker y hace alusión a cartas que no afectan la mesa ni las posibles apuestas que podrías hacer, ya sea en el river, ya sea en el flop, ya sea en el turn. Bluff está escrito de una manera que no sé si comparto del todo, pero que nos puede servir en este momento. Dice pretender que tienes una respuesta o carta clave cuando en realidad no la tienes, para influir en las decisiones del oponente. Vamos a entender bluff como esto, por ahora. En clases mucho más avanzadas vamos a volver a este concepto, pero por ahora yo quiero que tengas un juego sólido y no que te pongas a hacer magia y trucos Jedi por todos lados. Luego vamos a briquear, ¿ya? O sea, no vamos a briquear, sino que el concepto que viene es briquear. Briquear es tener una mano o una secuencia de robos que no nos van a favorecer de ninguna manera. Por ejemplo, en el mismo caso de los blank, o sea, robar puros blank, por ejemplo, es estar briqueando, ¿ya? Para que vayamos uniendo conceptos. Robar blanks es briquear, porque si yo robo puras cartas que no sirven de nada, es
briquear. Si yo no robo oros, muchas veces también vamos a entenderlo como briquear. Briquear viene de Yugi. Esto vamos a tener un ladrillo en la mano, por eso se llama briquear. No hace nada. Posteriormente tenemos el concepto de cantrip. Cantrip es cualquier carta que me devuelve la carta que estoy jugando, pero normalmente tienen costes bajos y normalmente no nos dan mucho value. Hay cantrips brutales, por ejemplo, el nacimiento de Pegasus es un cantrip inigualable, porque ni siquiera es un cantrip, es una carta mucho más que un cantrip. Pero la carta cantrip de mitos y leyendas también es útil porque nos genera una carta en el cementerio. Ahora, ¿para qué? Pueden haber muchas razones por las cuales yo quiero jugar cantrip de mitos y leyendas. La carta de espada sagrada. La carrera del daño es un concepto bien complejo en el que me quiero detener un poco. Es un concepto que está escrito pobremente en ese papelito porque no había mucho espacio. El papelito digo yo, en la presentación, porque no había mucho espacio. Y la verdad es que nos vamos a tener un poco. Quiero que entendamos que desde que comienza el partido, existe la carrera del daño. Uno de los dos jugadores la va a iniciar. Uno de los dos jugadores va a empezar a hacer daño y otro va a tener que ser el jugador defensor. Pero la carrera del daño va a empezar desde ese momento. No solo cuando yo elija no bloquear para poder atacar después. No, eso es parte de la carrera del daño. Pero es importante comprender todo esto del ataque y el bloqueo. Por ejemplo, si yo tengo un Saquete Pibre, o como se llama el monito, y pego con 4 porque tú tienes dos aliados de fuerza 2, un Eros y un Dionisio Sagreus, yo estoy haciendo 4 daños. Entonces, por ende, y no nos hemos atacado, imaginemos, yo estoy ganando la carrera del daño. No obstante, si tú me pegas de vuelta, pero antes juegas una ofrenda, cada uno de tus aliados tendría 3 a la fuerza, por ende me estarías pegando 6. Y estaría quedando 2 puntos detrás por la carrera del daño. Y ahora en mi turno vuelvo a hacer lo mismo, vuelvo a atacarte con 4, te pego 4, por ende voy a dar 8 puntos arriba. Y tú en tu turno me pegas 6 de nuevo, por ende tú ya vas 12 puntos arriba. Imaginemos que ahora yo decidí no atacar y estaríamos en el mismo punto. Tú no me hubieses atacado tampoco porque, aunque tus aliados peguen 3, yo voy a bloquear con 4 y te voy a destruir un aliado. Entonces vas a hacer 3 puntos por un aliado, que en este punto no vale la pena. Por ende la carrera del daño hubiese quedado neutralizada. Hubiese sido mucho más inteligente no atacar. Entonces atacar no siempre es lo correcto. Ahora bien, ya que estamos en este punto y conversando esto, que quizás es un contenido un poco más avanzado, debo decirte que no atacar también es un error muchas veces. A veces podemos hacer daños y no es significativo. O sea, lo que puede hacer nuestro oponente de vuelta en Guerra Talismanes, por ejemplo, y no los hacemos. Y estamos perdiendo micro daños que a la larga se transforman en una gran desventaja. Bueno, sigamos con los conceptos. Un clock muchas veces va asociado a lo que es la carrera del daño. Por ejemplo, si yo tengo una Emerging con un Catbat y tú tienes 21 cartas, imaginemos que mi Emerging pega porque lo puedo hacer imbloqueable con un pilar botero u otra razón. Imaginemos que yo te voy a pegar 4 con Emerging por su habilidad, más 3 por Emerging imbloqueable, son 7. Tú tienes 21 cartas, o 22 porque vas a finalizar. Tú tienes un clock de 3 turnos, porque 7 por 3, 21. En este caso, podríamos decir eso. Tú tienes un clock de X turnos, en este caso 3, y siempre se puede medir así. Si yo estoy pegando a 10, por ejemplo, mi oponente tiene inicialmente un clock de, no sé, 5 turnos porque tiene 50 cartas, lo que no es probable, pero para que se entienda mejor. En Magic muchas veces bromeamos con eso. Tú atacas con una criatura 1-1 y el oponente tiene 20 vidas, entonces tiene un clock de 19 turnos después que le pegas la primera vez. Ahora bien, un finisher es una carta que se utiliza para cerrar el partido. Muchas veces un finisher puede ser una carta que pegue muchos daños, pero entiéndase que finisher y win condition son conceptos muy diferentes. Un finisher se utiliza solo para cerrar un partido. Es como la lucha libre, que quizá ustedes no entiendan el concepto, algunos sí. Cuando llegaba la Roca y hacía el codazo del pueblo, tú sabías que se iba a acabar ahí. La Roca hacía el codazo del pueblo y le hacían el conteo 1, 2, 3 y ganaba. Igual que Stone Cold, la paralizadora y Triple H el pedigree, o etcétera. Así. La cosa es que se acababa el show y el espectáculo ahí. Eso es un finisher. Eso era el finisher de la Roca, el de Triple H, el de Stone Cold, etcétera. Después tenemos el concepto de ira o removal masivo. También entra el concepto de sweeper, de barremesa y un montón de conceptos que se le dice a esto, en removal masivo. Es una carta que destruye la mesa muchas veces o destruye los aliados de la mesa
Y recibe a veces, muchas veces, el nombre de Ira, porque los jugadores de Magic la comparamos con la primera carta que salió que hacía eso, que era la ira de Dios. Después tenemos Keep como concepto, que cuando te enfrentas a una mano inicial, tú eliges hacer un mulligan o un Keep, que es básicamente quedarse. Después tenemos un concepto que no sé si existe en mitos y leyendas como tal, como un nombre, pero se le llama lootear. Viene de Merfolk Looter, que es un aliado, vamos a decir, que roba y descarta. Y este concepto hace lo mismo que una manzana de la discordia o que una piel de lobo, que robas y descartas. Looteas una. Después viene Metagame, que está, les voy a leer cómo está descrito. Dice: el contexto estratégico del juego, incluyendo los mazos, cartas y estrategias más populares en un entorno competitivo. El metagame es un concepto súper amplio, chicos. Es súper complejo porque abarca todo. Abarca los mazos que se juegan, abarca el win rate, abarca las cartas más populares, abarca las cartas menos populares. Es todo lo que sucede dentro y fuera del juego. O sea, desde que yo estoy construyendo una baraja hasta que yo voy a jugar un torneo competitivo, todo eso es parte del metagame. Luego tenemos el concepto de mulligan, un concepto bastante sencillo. Es cambiar la mano inicial. Cuando decimos no me gusta mi mano, no me quiero, hago mulligan, robo una menos. Luego tenemos el concepto de outs. Supongamos que mi oponente tiene un nu en la mesa y yo necesito encontrar un removal. Tengo 5 removal en la baraja, me quedan. Y me quedan 20 cartas. Un out significaría que sería 5 en 20. Y lo simplificamos y decimos: ya, tengo una probabilidad de básicamente 1 en 4 de encontrar un removal. Lo esperable sería aquí que yo, si juego una carta que robe 4 cartas, encuentre el removal, porque esas son las probabilidades. Ahora, puede pasar o no que lo encuentre. Eso es parte del azar también. Ahora, el concepto que viene después es overdraw. Significa que estoy robando más de lo que necesito. Y normalmente estoy robando más cartas. Hacemos un overdraw, por ejemplo, cuando robamos con un Avalon y tenemos 5 aliados y tenemos 6 cartas o 5 cartas en la mano. Muchas veces este overdraw es correcto, casi siempre, pero hay excepciones en las que no es tan bueno. Posteriormente tenemos el concepto de ramp. Rampeamos cuando buscamos una carta de oro en el mazo y la ponemos en juego. A algunos le llaman rampear también a poner oros desde la mano en juego. Básicamente, rampear hace alusión a acelerar un oro, del lado que sea. A mí no me gusta tanto el concepto ese, pero es como rampear desde la mano, pero sí, lo podría compartir. Ramp viene de Ramping Growth, una carta que creo que se llama, no sé si es crecimiento exuberante, pareciera, no recuerdo. Pero bueno, es una carta que básicamente busca una tierra y la pone en juego. Y de ahí salió el concepto de ramp en todos los juegos. Luego viene el concepto de removal, que si esto no estuviera ordenado de manera alfabética, probablemente hubiese sido uno de los primeros conceptos que hubiese puesto. Un removal es una carta que destruye o se saca de la mesa una carta oponente. O carta tuya, que te pueden tirar a ti también un removal. Normalmente los removals son para criaturas o para aliados en este caso. Y normalmente van en las barajas pocos removal de tótem o de armas. Después tenemos el concepto de sinergia. Sinergia son cuando varias cartas o 2 cartas funcionan mejor juntas que separadas. Básicamente es bien sencillo el concepto si lo explicamos así. El concepto de sinergia en la teoría de los sistemas o en otros lados es básicamente que el todo es más que la suma de las partes, porque si yo tengo 2 aliados, es eso lo que tengo, pero realmente lo que tengo es más. O sea, aquí me refiero a que si yo tengo un Cronos con una Helénica, no solo tengo un aliado que me regrupa los oros, sino que tengo un lock de anular todo el rato. Luego tenemos un concepto mucho más fácil, pero a la vez mucho más complicado. ¿Por qué? Porque eso es un snap keep. Snap keep es cuando yo tengo una mano que es muy buena y no dudo en quedarme. O sea, en racial libre o en full tendría una mano de snap keep cuando tuviese 2, 3 oros, un dragón dorado, un chacales y 3 cartas brutales que estén ojalá en curva. Luego tenemos el concepto de Tapped. Tapped no es un concepto que se use mucho en mitos y leyendas, pero yo sí lo voy a usar bastante. Entonces igual lo quise incluir acá. Tapped es cuando el oponente está apagado. No existe eso.
como no, mi oponente está pagado. No, normalmente tendrías que decir mi oponente tiene todos sus oros en la zona de oro pagado. Prefiero decir mi oponente está tapped. Luego tenemos el concepto de top deckear. Top deckear es cuando sacas cartas desde el tope de la baraja, pero es la carta que justo necesitabas. En este ejemplo anterior, donde teníamos una chance en 4, justo sacaste esa carta. Justo fue la chance positiva, la 1 en 4. Tradear es cuando yo ataco, por ejemplo, con un aliado 3-3 y tú me bloqueas con un aliado 3-3. Cambiamos, sí, tradeamos. Luego tenemos el concepto de value. Value no solamente es cuando hacemos un +1, como expliqué en el video anterior. O sea, si no lo viste, anda y velo, es el primer video. Value también sacamos cuando, por ejemplo, imaginemos que mi oponente me ataca con un Orión y yo bloqueo con un Fénix. Yo le saqué value, porque aunque mi oponente ya tenga un aliado que no hace nada, mi aliado tiene la posibilidad de volver. Asimismo, si yo, no sé, le juego una flecha ácida al oponente, le saco value, pero eso es un ejemplo muy sencillo. También le saco value cuando hay cosas que están implícitas. O sea, un +1 que está como ahí guardado o cartas que yo ya utilicé, las reutilizo. Eso también le saco value. Y por último tenemos una win condition. Win condition hace alusión a con qué gana la baraja o qué estrategia tiene. ¿Cuál es tu win condition? ¿Cómo ganáis? Básicamente en guisa, la win condition es la guisa con los totem y la vedera. Esa es la forma de ganar en guisa, por ejemplo. Y bien, ¿preguntas? Sé que son varios conceptos. Te invito a verlo varias veces este video. Te invito a darle like y suscribirte para que yo siga subiendo contenido, para que vayamos avanzando juntos ya a niveles más elevados, como un poco de a poco vamos viendo que esto va evolucionando y vamos subiendo el nivel. Entonces te invito a seguirme, a suscribirte para seguir viendo esto. Eso, chicos, un abrazo y cuídense. Cualquier duda, consulta, feedback, yo estoy contento de recibirlo o de responderla siempre que sea con respeto. Un abrazo.